Buenas tardes, estamos aquí 24 de noviembre. Les damos la bienvenida a la 7ª sesión del seminario que estamos brindando desde el doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. La clase de hoy de imagen goce, representaciones sobre el dispositivo escópico, tiene una invitada internacional desde Barcelona para esta sesión en la que hemos cambiado el horario habitualmente para que coincida con el horario de nuestra invitada. Así que le doy el pase a la profe Lorena Souris a cargo de este seminario. Muchas gracias, Valentina. Bueno, ¿Vale? buenas tardes. Agradezco infinitamente a la profesora Begoña Sáenz por haber aceptado la invitación a coordinar esta sesión. Y ella es doctora en filosofía con un postdoctorado en Kierkegaard, en la Universidad de Dinamarca, y académica de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, la sesión de hoy día yo la dejo a ella en libre expresión. Me imagino que va a trabajar algunos temas con imagen deseante, pero fundamentalmente con el tema de la singularidad de la diferencia sexual, con el tema del cuerpo, que son los temas que ella mayormente se conoce y son sus trabajos de investigación, fundamentalmente el tema del cuerpo y la materialidad. Bueno, querida Begoña, muchas gracias de nuevo y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a hacer parte de este ejercicio de pensar las imágenes conjuntamente, que creo que en última instancia es de lo que se trata. Yo no soy una especialista en el pensamiento de las imágenes, pero cuando Lorena me propuso tan amablemente participar de este ejercicio, lo primero que se me ocurrió fue equiparar las imágenes a los cuerpos y atribuirles esta capacidad fundamental de los cuerpos, esta capacidad estructurante, diríamos, ontológicamente hablando de los cuerpos, que es la capacidad de desear. Entonces, me propuse como un ejercicio, diríamos, un poco experimental, ¿no? Un ejercicio, diríamos, para llevar adelante una hipótesis de pensamiento, elaborar un poco esta idea de las imágenes deseantes, ¿no? ¿Qué puede ser esto de una imagen deseante? ¿Por qué hace sentido en el contexto del pensamiento de las imágenes hoy plantear las imágenes en estos términos? ¿Qué desafío supone atribuir a la imagen esta capacidad deseante, ¿no? ¿Qué desafío supone pensarla en términos como sujeto de deseo, ¿no? Insisto, en una equiparación con los cuerpos. Yo voy a compartir pantalla porque he elaborado un PowerPoint con ocasión de la sesión de hoy. Espero que funcione. Antes ha funcionado, espero que ahora siga funcionando. Ahí voy. Bueno, confío en que está funcionando. ¿Estáis viendo las imágenes? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues de nuevo, como decía, agradezco mucho a Lorena la invitación a contribuir a este curso en torno a las imágenes, organizado en el seno del programa de doctorado en estudios interdisciplinares sobre pensamiento, cultura y sociedad de la Universidad de Valparaíso. Voy a procurar responder a dicha invitación ajustándome al primero de los objetivos que se han trazado para este curso, es decir, analizar el concepto de imagen desde una perspectiva teórica y en un alejamiento del paradigma representacional. Y en cierto modo, aunque sesgadamente, también me voy a referir al tercer objetivo,
puesto que los cuerpos, en tanto cuerpos deseantes, van a ser el referente ontológico o, mejor dicho, van a constituir la huella ontológica que me va a servir de apoyo en este desarrollo. Con el fin de entrever el alcance de dicha huella ontológica, que deja el deseo tras de sí, voy a tomar en consideración el mundo altamente tecnificado, digitalizado e informatizado en el que nos topamos con las imágenes, a la vez que tentando un desplazamiento según el cual convendrá afirmar que son las imágenes las que se topan con nosotras o incluso las que nos topan en la medida en que abandonan el lugar de objeto que les atribuimos habitualmente, sin duda cuando nos instalamos en el paradigma representacional para permitir que ocupen el lugar de sujeto que reclaman, en tanto imágenes deseantes. Si bien las imágenes devienen sujeto, y esto es importante, esta es una de las cuestiones que voy a plantear aquí como hipótesis de trabajo, ¿no? Las imágenes me parece que devienen sujeto de una manera singular, podríamos decir, la medida en que se ubican en un lugar intermedio, intersticial, en un entre, en el que oscilan y que ellas mismas hacen y deshacen precisamente mediante el deseo. De esa forma, las imágenes cuestionan y desactivan el esquema sujeto-objeto y, por ende, la ya mencionada lógica representacional, como veremos en lo que sigue. De alguna manera, entonces, este planteamiento, esta tentativa que comparto ahora con vosotros, vosotras, supone un ejercicio que podríamos llamar de reterritorialización de las imágenes, en virtud de un nuevo agenciamiento, al decir de Deleuze, que ellas mismas llevan a cabo en tanto imágenes deseantes. Me consta que algunas de las lecturas que ya se han realizado y sobre las que se ha trabajado en sesiones precedentes en este curso van a resultar muy útiles a la hora de medir esta propuesta que comparto hoy. Me refiero sobre todo a la lectura del seminario 6 de Lacan, El deseo y su interpretación, también al seminario 20, Dios y el goce de la mujer, y finalmente al texto de Deleuze, Imagen-movimiento, el capítulo 8 del afecto a la afección, la imagen-pulsión. Esto lo voy a tratar sobre todo al final. A ver si os parece que hace algún sentido y si no, pues os quejáis. Bueno, en este contexto, la primera cuestión que es preciso señalar es que voy a considerar la imagen no como performativa sin más. Yo sé que últimamente hay una forma de aproximarse a las imágenes, de considerarlas, de tematizarlas, de hacer teorías sobre ellas, postulando para las imágenes su condición performativa, ¿no? Bueno, yo insisto, voy a intentar considerar la imagen no como performativa sin más, sino que en virtud de su singularidad voy a procurar pensarla en su capacidad, y subrayo el término capacidad, contraperformativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir al menos dos cosas por ahora. La primera es que no voy a considerar la imagen como sujeto de acción sin más. Esto se debe a que precisamente por ubicarse en un lugar intersticial y hacer del entre su lugar de agencia, la imagen es más bien un sujeto retirado de la agencia y que solo llega a ella de manera contingente, movida por el deseo, que sabemos que es contingente. Afirmar que la imagen es sujeto de acción comporta suponer que el deseo atiende, y esto me parece enormemente problemático, por un lado, que el deseo atiende a una lógica teleológica, como la conocemos de la Grecia clásica en la forma del destino, según la cual toda pasión, tarde o temprano, se traduce necesariamente en acción, incluso en el caso en que ésta no pueda ser leída, interpretada o descifrada, y por tanto incluso en el caso de que ésta resista ser operativa.
Otra cuestión que también me parece muy problemática es que también estamos suponiendo, si atribuimos a la imagen su condición de sujeto de acción tal cual, que, digo, suponemos también que el deseo atiende, en segundo lugar, no solo a una lógica teleológica, sino también a una lógica mecanicista, como la que conocemos en el contexto del positivismo moderno, según la cual podemos anticipar cuándo y cómo éste ejerce siempre del mismo modo la activación de la imagen, puesto que dicha activación recae sobre un elemento externo a la imagen, ajeno a ella, que conocemos y que controlamos. El ejemplo clásico de esto es el ejemplo del palo de billar que golpea la bola de billar, es decir, este elemento externo y ajeno a la bola de billar, que golpea la bola de billar y la pone en movimiento, ¿no? Este sería el ejemplo para entender a qué me refiero cuando hablo de lógica mecanicista, ¿no? Cuando hablo de lógica teleológica, creo que basta con aludir al destino, tal como lo piensan los griegos, ¿no? Y cuando hablo de lógica mecanicista, creo que podemos pensar en este ejemplo del palo de billar que pone en movimiento la bola de billar como un objeto externo y ajeno a la bola de billar, ¿no? Y que nos permite, insisto, controlar esta activación de la imagen. Bueno, estas dos, diríamos, lógicas, me parece, como digo, que son las que se presuponen cuando consideramos, cuando predicamos de la imagen que es sujeto de acción, tal cual, y, como digo, esto me parece claramente problemático. La segunda cuestión que hay que considerar con relación a la capacidad contraperformativa de las imágenes es que, en tanto sujeto de deseo, no en tanto sujeto de acción, insisto, las imágenes son sujeto de pathos, término este griego para decir la pasión, pero también un padecimiento, ¿no? Las imágenes son sujeto de pathos. Esta es, de alguna manera, la tesis que va a atravesar toda mi consideración hoy con relación a las imágenes deseantes. Por tanto, la imagen va a ser pensada aquí no como sujeto de acción, sino como sujeto de pathos. Eso significa que lo que las imágenes obran y lo que obra a través de ellas es un pathos. Y en ese sentido, las imágenes son sujeto paciente y a la vez padeciente de agencia. Dicho de otro modo, las imágenes padecen la agencia. Antes que ejercerla, las imágenes padecen la agencia. La filósofa Catherine Malabou utiliza una expresión para dar cuenta de la relación que cabe establecer entre la plasticidad y el concepto como relación de espera. Ella dice que la plasticidad está a la espera de concepto y utiliza el término francés souffrant, de sufrir, ¿no?, para nombrar precisamente esa espera. La expresión me parece muy pertinente para explicar qué quiero decir con que las imágenes son sujeto paciente o padeciente o souffrant de agencia. Lo que quiero decir es que, porque se ubican en ese lugar intersticial, están ahí, en ese lugar, a la espera de agencia. O dicho de otro modo, que la agencia a las imágenes les ocurre. La agencia a las imágenes les sucede. Y, por tanto, lo que estoy diciendo es que las imágenes padecen la agencia y ese, paradójicamente, es el modo singular en que las imágenes son sujeto de agencia. Las imágenes son sujeto de agencia, insisto, en la medida en que padecen la agencia. No se trata de considerar las imágenes simplemente como sujeto pasivo. No hay que confundir sujeto paciente con sujeto pasivo. Es decir, no se trata de considerar las imágenes como
sujeto que no realiza una acción y que en cambio la recibe. Pensar las imágenes como sujeto pasivo comporta conducir a las imágenes de nuevo al esquema sujeto-objeto, que precisamente, como estoy diciendo, las imágenes en tanto imágenes deseantes están cuestionando y están desactivando. Detengámonos ahora unos minutos en lo que a mi parecer comporta considerar la imagen como cuerpo y en concreto como cuerpo deseante. Antes de entrar a comentar qué dice aquí cuerpo y qué dice aquí deseo, con el fin de situar a ambos en su relación con las imágenes, me parece que es necesario poner atención, insistir en este lugar intersticial en el que las imágenes deseantes, ellas mismas, se sitúan y que ellas mismas hacen y deshacen mediante el deseo a la espera de agencia. Hay tres dimensiones de los cuerpos que disponen este lugar, a saber, la dimensión material, la dimensión afectiva y lo que podemos llamar la dimensión ecológica. Insisto, estas tres dimensiones son las que constituyen este lugar intersticial en el que se ubican las imágenes. ¿Qué podemos decir en relación a cada una de estas tres dimensiones? Bueno, con respecto a la dimensión material de las imágenes deseantes, quiero señalar dos cuestiones. La primera remite a una crítica del conocido hilemorfismo aristotélico. Sabemos que entre las cuatro causas primeras que identifica Aristóteles, él identifica la causa material y la causa formal, y sabemos también que la relación que Aristóteles establece entre ambas causas es una relación de oposición, una relación dicotómica que obedece a una economía binaria, por mor de la cual dicha relación establece una asimetría estructural entre sus términos. El saldo de esta economía deja a la causa material en inferioridad de estatuto, en inferioridad de condiciones con respecto a la causa formal, hasta el punto de que la materia no es más que el otro de la forma, de la misma manera que la mujer es el otro del hombre, en esta misma lógica binaria. Es decir, eso significa que la materia cobra su ser de la forma. Pensemos en el ejemplo del barro, que llega a ser vasija entre las manos del alfarero, gracias a las manos del alfarero, por la acción de las manos del alfarero. La materia es el sujeto pasivo del barro, la materia es el sujeto pasivo en la comprensión aristotélica, no sujeto paciente, ¿no?, sino sujeto pasivo, como decía antes, mientras que el alfarero es el sujeto activo. La dimensión material de las imágenes remite a otra concepción de la materia, a saber, al proceso de materialización del deseo. Las imágenes son ese proceso de materialización del deseo en el planteamiento que estoy ofreciendo hoy aquí. Antes he hablado de reterritorialización del deseo. Y en ese sentido, la dimensión de las imágenes, la dimensión material de las imágenes, es irreductible a cualquier forma o, dicho de otro modo, es irreductible a cualquier discurso. Eso significa que las imágenes son agenciamientos que exceden la forma, es decir, que exceden el discurso y que obligan a su vez a su reterritorialización. La segunda cuestión que quiero señalar con relación a la dimensión material de las imágenes deseantes dice la potencia de la materia, o más bien dice la materia como potencia, algo que también falta en el planteamiento aristotélico, en el planteamiento que mencionaba antes del hilemorfismo, donde la materia es considerada sujeto pasivo. La materia carece de potencia en ese planteamiento aristotélico. Sin embargo, es importante no retornar aquí
al esquema binario clásico que sostiene la lógica teleológica, el cual opone la potencia a lo que se ha actualizado. No estoy en ese planteamiento dicotómico. Incluso pensando este esquema en clave contemporánea, no me interesa por ahora considerar una declinación, diríamos, virtual de la dimensión material de las imágenes deseantes. Más bien, con potencia me refiero aquí al potencial o a la capacidad que ya he mencionado anteriormente al hablar del hacer, de la capacidad contraperformativa de las imágenes. No se trata de plantear, insisto, en qué hace una imagen, sino más bien se trata de plantear de qué es capaz. A eso es a lo que me refiero con potencia. Y eso es a lo que remite la dimensión material de las imágenes, ¿no? ¿De qué es capaz una imagen? Como veremos, lo relevante es que más que capaz de acción, la imagen deseante es capaz de afección. El referente para desarrollar este aspecto de la dimensión material de las imágenes deseantes es Spinoza. Y me gustaría leer este texto. El hecho es que nadie, es un texto de la Ética de Spinoza, la tercera parte de la Ética de Spinoza. El hecho es que nadie hasta ahora ha determinado lo que puede el cuerpo. Es decir, a nadie ha enseñado la experiencia hasta ahora qué es lo que puede hacer el cuerpo en virtud de las solas leyes de su naturaleza. Considerada, ahora lo que me pasa aquí, considerada como puramente corpórea, y qué es lo que no puede hacer salvo que el alma lo determine. Pues nadie hasta ahora ha conocido la fábrica del cuerpo de un modo lo suficientemente preciso como para poder explicar todas sus funciones, por no hablar ahora de que en los animales se observan muchas cosas que exceden con largueza la humana sagacidad y de que los sonámbulos hacen en sueños muchísimas cosas que no osarían hacer despiertos. Ello basta para mostrar que el cuerpo, podríamos decir aquí, como experimento de nuevo, las imágenes, la imagen, en virtud de las solas leyes de su naturaleza, puede hacer muchas cosas que resultan asombrosas a su propia alma. Además, nadie sabe de qué modo y con qué medios el alma mueve al cuerpo, ni cuántos grados de movimiento puede imprimirle, ni con qué rapidez puede moverlo. De donde se sigue que cuando los hombres dicen que tal o cual acción del cuerpo proviene del alma por tener este imperio sobre el cuerpo, no saben lo que se dicen y no hacen sino confesar con palabras especiosas su ignorancia, que les trae sin cuidado acerca de la verdadera causa de esa acción. Lo que plantea Spinoza, lo que podemos además plantear con él, es que, contrariamente a lo que se ha predicado del cuerpo, este está dotado de una capacidad que se hace manifiesta en términos de movimiento, a lo que volveremos en un ratito. Pero sobre todo, y esto es lo que me interesa subrayar, lo que observamos es que se hace manifiesta una capacidad del cuerpo en términos de afección. Propongo pensar las imágenes en estos mismos términos, es decir, pensarlas en su capacidad de afección, o mejor dicho, pensarlas como capacidad de afección. Y con esto, además, podemos pasar a abordar la dimensión, la segunda dimensión a la que me había referido de las imágenes, la dimensión afectiva de las imágenes deseantes, que, a mi entender, es indiscernible de su dimensión material. Precisamente porque, a tenor de Spinoza, eso de lo que las imágenes deseantes, eso que las imágenes deseantes pueden, en virtud de su dimensión material, eso de lo que son capaces es de afección. Me permito insistir en que las imágenes, en tanto sujeto de deseo, son sujeto de pazos a la espera de agencia. Eso significa que lo que las imágenes obran y lo que se obra a través de ellas es precisamente un pazos. Permítaseme dedicar aquí un minuto a observar cómo esta propuesta, es decir, pensar las imágenes en atención a su capacidad contraperformativa,
afecta, a su vez, su consideración performativa en la medida en que es la atribución misma de acción a las imágenes lo que se ve afectado. La capacidad de afección de las imágenes afecta, en primer lugar, su capacidad de acción. O dicho de otro modo, la capacidad de afección de las imágenes afecta, en primer lugar, el carácter performativo que se les atribuye. Se hace manifiesto que es necesario pensar la relación entre la acción y la afección. Esta diapositiva procura una forma, diríamos, muy esquemática que da alguna pista de cómo pensar esta relación entre acción y afección. En concreto, se hace manifiesto que es necesario pensar cómo se ve afectada la acción en este contexto, cómo se ve afectada la acción por la afección. Lo que estoy diciendo aquí no es que las imágenes no sean capaces de acción. Eso sería tan inaceptable, además de contraintuitivo, como afirmar que los cuerpos no son capaces de acción. Además, sería una simplificación burda, ¿no? No se trata, por tanto, de cancelar el estatuto objetivo de las imágenes, por más singular que éste sea, como hemos visto, de modo que vuelvan a ser reducidas a objeto. En cambio, sí se trata, a mi parecer, de ver cómo se despliega dicha capacidad de acción una vez esta capacidad de acción ha padecido la afección de la que las imágenes mismas son capaces. Por otra parte, es igualmente necesario no perder de vista que la capacidad de afección que Spinoza atribuye a los cuerpos y que con él estamos atribuyendo aquí a las imágenes es transitiva e intransitiva a la vez. Es decir, que cuando afirmamos que los cuerpos y que las imágenes son capaces de afección, estamos atribuyéndoles la capacidad tanto de afectar como de ser afectadas, e incluso en una suerte de lo que podríamos llamar intensificación de la afección, también estamos atribuyéndoles la capacidad de ser afectadas por ese mismo pathos que ellas obran. Para explicar esto, remito de nuevo a Catherine Malabou y a su caracterización de la plasticidad en tanto estructura ontológica, que a mi entender reviste este carácter de pathos en la medida en que ella la describe a la plasticidad como capacidad de dar y de recibir forma. Es decir, como capacidad de afectar y de ser afectado por la plasticidad, pero teniendo en cuenta que esta capacidad, diríamos, se revierte hacia la plasticidad misma. La plasticidad no queda exánime, no queda, no es externa a la lógica de la plasticidad misma, en tanto que lógica de afección. La dimensión material de las... Perdón, es una estructura, diríamos, particular, no me voy a tener en esto ahora, pero bueno, lo que quiero decir es que la plasticidad se afecta a ella misma, ¿no? Y por tanto puede transformarse. Ella padece también transformación. La dimensión material de las imágenes, en tanto deseantes, determina, como digo, su dimensión afectiva, en virtud de la cual las imágenes son capaces de afectar y de ser afectadas, incluyendo esta afección su capacidad de acción. Por eso no pueden ser sencillamente sujetos de acción, y son sujetos de pasión, de pathos. Las imágenes no son incólumes al pathos que obran, sino que lo padecen, y ello se hace manifiesto precisamente en su carácter contraperformativo. Pero el hecho de que las imágenes deseantes no sean incólumes al pathos que obran, dice también de su dimensión ecológica, que es la tercera dimensión a la que me he estado refiriendo, ¿no? Con relación a las imágenes, dimensión material, dimensión afectiva y ahora dimensión ecológica. Veamos
esta tercera dimensión de las imágenes deseantes, la dimensión ecológica. Hemos visto que las imágenes son el proceso de materialización del deseo, es decir, que constituyen agenciamientos discursivos que exceden el discurso vigente y que dan lugar a nuevos agenciamientos, no solo discursivos, sino también imaginarios. Y a la vez hemos visto que dicho proceso de materialización responde a la capacidad de afección de las imágenes en tanto deseantes. Sendas dimensiones dan cuenta de lo que he llamado reterritorializaciones del deseo. Dan cuenta del hecho de que las imágenes deseantes se constituyen y se destituyen en un medio que a su vez constituyen y destituyen. Voy a retomar enseguida esta cuestión del medio. Pero antes quiero hacer explícito que la dimensión ecológica de las imágenes deseantes dice su modo de ser fundamentalmente relacional y entonces dice su carácter interdependiente en el medio y con el medio en el que obran sus pasos, y no solo entre ellas, sino también con los cuerpos que participan de ese medio, que también lo constituyen y lo destituyen, ya sean humanos, animales o técnicos. En Imaginación e Invención, un texto publicado a caballo entre 1965 y 1966, Gilbert Simondon piensa las imágenes como él las llama cuasi-organismos, que cuentan con su propio desarrollo, en el que Simondon identifica 4 fases. No me voy a detener en ello ahora, pero sí me interesa destacar que en la propuesta de Simondon, en este texto Imaginación e Invención, las imágenes constituyen y destituyen, pero a la vez se constituyen en y se destituyen en redes de sentido, lo cual evoca sin duda las inervaciones benjaminianas o, como no, el devenir rizomático de Deleuze y Guattari, aunque estas propuestas no estén directamente dirigidas al análisis de las imágenes. Lo que me parece relevante es no perder de vista este carácter reticular de las relaciones en las que las imágenes deseantes constituyen y destituyen, se constituyen y se destituyen en, y que dice su dimensión ecológica. Ahora bien, ¿de qué relación se trata? Habida cuenta de que esta relación de las imágenes deseantes en el medio, con el medio, está determinada por el deseo. Bueno, lo que propongo es pensar esta relación como una relación de alterización y, dicho en otros términos, como una relación de no mediación. Acabo de decir que las imágenes deseantes se constituyen y se destituyen en un medio que a su vez constituyen y destituyen. Sin embargo, es preciso recordar que las imágenes deseantes devienen sujeto ubicándose en un lugar intermedio, en un intersticio, en un entre en el que oscilan y que hacen y deshacen. Es Bergson quien, en Materia y Memoria, en ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu, afirma que la existencia de la imagen tiene lugar entre la cosa y la representación. Podemos decir aquí que las imágenes, en tanto deseantes, existen a la vez dentro y fuera del medio, o incluso que constituyen un fuera dentro del medio. Esta es la cuestión que me parece interesante a mí, ¿no? Pensar las imágenes deseantes en estos términos, que constituyen un fuera dentro del medio. Esto es lo que explicaría que las imágenes puedan ser a la vez objeto de reconocimiento y de extrañamiento de sí
y del medio mismo, incluidos los discursos en virtud de los cuales el medio viene a hacer sentido. A eso es a lo que me refiero cuando digo que el tipo de relación en que se constituyen las imágenes es una relación de alterización. Esa relación atiende a un otro que el deseo instituye como tal y que lo constituye como tal. Las imágenes deseantes atienden a ese otro que procura su carga libidinal, que asienta su carácter pulsional y que confirma el hecho, la hipótesis, la tesis planteada hasta ahora de que las imágenes deseantes son sujeto de pazos, que padecen, diríamos, que están a la espera de agencia, ¿no? Las imágenes deseantes llevan la marca del otro, son la huella. Al principio nos hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es en qué consiste esta huella que el deseo deja atrás de sí, ¿no? Bueno, las imágenes llevan la marca del otro, son la huella del otro que está ahí para ser borrada a la vez que permanece en su borradura, como diría Derrida. Por eso las imágenes no median, porque el otro, la negatividad, diríamos con Hegel, insiste en ellas, que la padecen y que por eso también, como señalaba antes, padecen o están a la espera de agencia. De ahí también precisamente la capacidad contraperformativa de las imágenes. Entonces, lo que podemos acordar es que las imágenes deseantes buscan, preguntan, cuestionan, pero no median. En el extremo de esta afirmación, estas imágenes corresponden a obra de Francesca Woodman. En el extremo de esta afirmación nos topamos con el deseo en su declinación como pulsión de muerte, por supuesto. O en una desviación que no me parece del todo impertinente, nos topamos también con el goce mortificante. El goce mortificante que, una manera de plantearlo, es decir, que incurre en la violencia que los sujetos infligen sobre sí mismos ante la imposibilidad de cancelar el otro. Recuerdo que mañana es 25 de noviembre, es el día de la celebración contra la violencia contra las mujeres, y yo añado, y contra todos los otros del hombre, ¿sí? Me parece importante recalcar esto aquí, ¿no? Hablando de este goce mortificante, pero también goce mortífero, ¿no? Que consiste precisamente en esta violencia que los sujetos infligen sobre otros, en el caso del goce mortífero, aunque también sobre sí mismos, en el caso del goce mortificante, ante la posibilidad de cancelar el otro y, en particular, sobre todo en lo que hace al goce mortífero, ante la imposibilidad de cancelar el goce del otro, sobre todo si se trata del goce femenino, que es el goce otro por excelencia, el goce no todo fálico, ¿no? Si queréis luego nos extendemos en esto, pero de momento lo dejo aquí apuntado. Retomando el trabajo de Catherine Malabou, el trabajo que ella desarrolla con relación a la plasticidad y el carácter negativo de la misma, que ella recoge bajo el término de plasticidad destructiva y que ejemplifica remitiendo a casos de accidente cerebral o de enfermedades neurológicas como el Alzheimer, podríamos decir que las imágenes deseantes, en tanto sujeto de pazos, es decir, en tanto sujeto de afección, o mejor dicho, en tanto sujeto de autoafección, aquí, en el caso del goce mortificante, puede padecer, y de hecho padece, los estragos del deseo, y lo hace además de forma material. Me vais a permitir ahora que intente compartir otro lugar de la pantalla. Voy a dejar de compartir ahora esta muestra de diapositivas y voy a intentar proyectar un trocito de un vídeo. ¡Ay!
Perdonad, a ver si lo consigo. Bueno, parece que no lo voy a conseguir. Tercer intento, a ver si la tercera va a la vencida. ¿Begoña? Aquí, ya estoy. No. A ver, bueno, si no, no. Si no, ahora estoy. ¿Veis que dice Police Burning the Hotel? Bien. Lo que me interesa es que veáis estas imágenes que se destruyen a sí mismas. Es decir, que en el capítulo, precisamente, ahora os voy a contar cuál es el contexto. Pero es interesante como justo en el capítulo de la película Police Burning the Hotel, en realidad lo que está ocurriendo es que el título podría ser The Film Burning Itself. No es Police Burning the Hotel, sino Police Burning the Film, the Image Burning Itself, ¿no? La imagen quemándose a sí misma. A ver, voy a volver al PowerPoint. Ahora no me deja, ahora vamos a ver si lo logramos otra vez. A ver. Aquí, perfecto. Vale. Bueno, fotogramas que os he mostrado de esta película, la película es el primer largometraje que se reconoce como tal, que lleva por título The Story of the Kelly Gang, la historia del gang de los Kelly, que se realizó en Australia en 1906 y que se proyectó en ese mismo año en Melbourne. Después se proyectó al año siguiente en el Reino Unido y después se destruyó, se perdió. Y fue restaurado, se conservan a día de hoy 17 minutos de esta película. Pero lo interesante, es decir, me ha interesado mostraros estos minutos porque precisamente dicen de este goce mortificante de la imagen, ¿no? De esta pulsión de muerte de la imagen, que no voy a desarrollar aquí, pero que me parece, porque bueno, no daría tiempo, pero me parece que permite articular esta dimensión destructiva del deseo, que las imágenes obran por y contra ellas mismas, deviniendo de este modo, y que lo hacen materialmente, deviniendo de este modo sujetos de autoextinción y de heteroafección, es decir, de destitución a la vez material y afectiva. Precisamente en alusión a la dimensión material y afectiva de las imágenes deseantes que acabo de esbozar hace unos minutos. Bueno, la pregunta que me surge al respecto y que quiero lanzar aquí, para quizás pensarla en común, tiene que ver con esa dimensión subjetiva de los cuerpos, esa dimensión radicalmente singular de los cuerpos, esa dimensión pulsional que los conduce a experiencias extremas, a experiencias de desgaste, a experiencias de agotamiento y a experiencias de extenuación. Me parece que las imágenes, en tanto imágenes deseantes, también se conducen y conducen a esas experiencias extremas de desgaste, de agotamiento y de extenuación, que es lo que he pretendido mostrar con estos fotogramas de The Story of the Kelly Gang. Bueno, queda por ver qué desea una imagen. Me voy acercando ya al final de la presentación. Y quizás, más importante todavía, queda por ver cómo desea una imagen. Ahí es donde
claro, se hace valer esta dimensión singular, ¿no? Algo de eso ha sido planteado ya con relación a las 3 dimensiones de las imágenes deseantes, la dimensión material, afectiva y ecológica, así como también ha sido planteado con relación al lugar en el que se ubican, según lo que he estado esbozando, y en el que se constituyen y destituyen a la espera de agencia, ¿no? Ese lugar intersticial, ese entre. Pero me parece pertinente que recuperemos la que sin duda es referencia filosófica primera a la hora de hacer cualquier consideración con relación al deseo, a saber, el capítulo 4 de la Fenomenología del Espíritu, de Hegel, dedicado a la certeza de sí, y en donde Hegel elabora la archiconocida dialéctica del amo y del esclavo. No voy a extenderme en el análisis de esos fragmentos, porque estoy convencida de que ya han sido trabajados en el contexto de este curso. Voy a conformarme sencillamente con remitir al término que Hegel emplea para referirse a ese modo relacional que es ontológicamente constitutivo, es decir, que dice el modo del ser, un modo fundamental del ser. Fundamental entre comillas, porque no es fundante de ninguna esencia, ¿no? Bueno, el deseo, o Begierde en alemán, alude a una forma particular, y con particular quiero decir aquí negativa, de apetencia. Su particularidad consiste en que mientras que la apetencia, el apetito, que vinculamos al instinto, puede ser satisfecho, la apetencia puede ser satisfecha y de ese modo cancelada, el deseo no. Cuando tenemos hambre, comemos y supuestamente cancelamos la apetencia, ¿no? Hasta cuando despierta la apetencia nuevamente, pero la cancelamos. El deseo no lo podemos cancelar, no es cancelable. Eso se debe a que el deseo no permite que la negatividad que lo informa sea positivizada. Hay, por tanto, y esto es lo que me parece relevante aquí, hay, por tanto, un imposible para las imágenes, al igual que para los cuerpos, en tanto que imágenes y cuerpos deseantes, o dicho de otro modo, hay un imposible que constituye a las imágenes, al igual que constituye los cuerpos, en tanto deseantes. También lo podemos decir de otra manera. Hay un imposible que constituye las imágenes. Hay un imposible que constituye los cuerpos. Hay una negatividad, hay una inquietud y hasta un desasosiego que constituye las imágenes y que constituye los cuerpos. Y es importante tener en cuenta que esta negatividad, insisto en esto, que esta negatividad, porque si no estamos haciendo de nuevo de las imágenes sujetos de acción tout court, ¿no? Sin más. Hay un imposible que constituye las imágenes, una negatividad, una inquietud y hasta un desasosiego que no son cancelables, sino que insisten. Es en virtud de ese imposible que constituye las imágenes, como constituye también a los cuerpos, que estas imágenes, como los cuerpos, no se dejan fijar. En el mundo de hoy constatamos una vez tras otra intentos de fijar las imágenes, desatendiendo a su carácter deseante, exactamente como ocurre con los cuerpos. La remisión a un significante amo o a un significante hegemónico, dependiendo de qué vertiente teórica subscribamos, ¿no? Utilizaremos una terminología u otra. La remisión a un significante amo o a un significante hegemónico abona la lógica del uno, la lógica de la norma, la lógica del orden, la lógica del saber y también la lógica del poder, por supuesto. Al respecto de dicho intento de fijar las imágenes
y los cuerpos en términos de poder con relación a su capacidad, a su potencia, o podríamos decir, en oposición a su capacidad o a su potencia, al decir de Spinoza, me parece altamente clarificadora la entrada que Deleuze dedica en su abecedario al término joie, alegría. Voy a intentar leer el texto traduciéndolo del francés al castellano. No hay, el término en francés para potencia es puissance y el término en francés para poder es pouvoir. Estos términos, por supuesto, los toma Deleuze de Spinoza. Puissance, potencia en Spinoza, en el latín de Spinoza es potentia, mientras que pouvoir, poder, en el latín de Spinoza es potestas. Por tanto, lo que estamos elaborando aquí con Deleuze es esta relación entre la potentia y la potestas, entre la potencia y el poder. Dice Deleuze, no hay potencias malas. Lo que es malo, es preciso decirlo, es el grado más bajo de la potencia. Y el grado más bajo de la potencia es el poder. A ver, ¿la maldad qué es? Es impedir a alguien que haga lo que es capaz de hacer. La maldad es impedir que alguien haga, que efectúe su potencia. Por más que no hay potencias malas, sí que hay poderes malos. Quizás todo poder es malo por naturaleza. No necesariamente, a lo mejor es muy fácil decir esto. El poder siempre es un obstáculo que se pone a la efectuación de las potencias. Diría que todo poder es triste, sí. Incluso si los que ostentan el poder se regocijan teniéndolo. Esta es una alegría triste, ¿no? Hay alegrías tristes, esta es una alegría triste. Por contra, la alegría es la efectuación de una potencia. Pero no es el placer de estar feliz en sí mismo, de contentarse con eso. Más bien es el placer de la conquista, como decía Nietzsche. Pero la conquista no consiste en hacer servil a la gente. La conquista es, por ejemplo, para un pintor, conquistar el color. Sí, eso mismo, eso es una conquista. Sí, 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 eso es la alegría. Bien, ante el poder, con alegría, diríamos, ¿no? Las imágenes deseantes, como los cuerpos, resisten. Y resisten, a mi parecer, porque desean y porque desean un mundo, desean un lugar donde reposar, donde proyectar y quizás incluso donde significar. La primera imagen deseante, diría, para ser más conceptualmente precisa, la primera imagen expectante, es la que dice la estructura neurótica. Es la imagen que resulta en la imaginarización y, por tanto, en la significación del propio cuerpo por parte de otro que lo ubica en las coordenadas espacio-temporales y que lo sitúa en un aquí y ahora reales, concretos, materiales, afectivos y ecológicos, que hacen posible una primera identificación y un primer correspondiente reconocimiento. Me estoy refiriendo al estadio del espejo de Lacan, que si queréis después también podemos comentar. Las imágenes desean un mundo para atar, para coser, para zurcir imaginarios. En virtud de ese deseo, en el mundo contemporáneo, en el que la representación en su forma clásica ha cedido el lugar a la comunicación y a la información visual digitalizada, las imágenes han dejado de acoger las ideas en el mundo de lo real, el cual integran, y han pasado a constituir, como decía, un mundo intersticial que solo abandonan para contribuir a nuevos imaginarios cuando les es permitido.
Las imágenes desean un mundo y por eso se prestan al mundo corriendo el riesgo de ser instrumentalizadas y hasta el punto de padecerlo, pues a menudo las imágenes, como los cuerpos, devienen medio para este mundo, devienen objeto, utensilio, herramienta, cuando se les impone un sentido, o mejor dicho, un sentido único, cuando se les impone la univocidad, o cuando se les presupone la capacidad de generar sentido incluso. En tanto deseantes, las imágenes imaginan, y eso significa que calibran lo incalculable. Las imágenes procuran imaginarios del mundo, nuevos imaginarios del mundo. Pero lo hacen, y ahí la singularidad, de modo que dicha operación siempre fracasa. Y es en ese fracaso, precisamente, en donde reside el carácter revolucionario de las imágenes. Si por revolucionario entendemos lo que propone Hannah Arendt, a saber, un hacer transformador que abre hacia lo nuevo, hacia lo improbable y hacia lo inesperado, que me parece que incluso puede permitir una nueva consideración del régimen de lo sensible, que apunta a un enigma y a los límites, como digo, de la operación performativa de las imágenes y también a la limitación de la lógica representacional en que las atrapamos, ¿no? En que intentamos permanentemente atraparlas, enterrarlas, petrificarlas, ¿no? Bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Begoña. Atender. Voy a dejar de compartir. Ah, ok. Ahora sí puedo. A ver, estoy con un ruido ambiental horrible, así que voy a intentar hablar un poquito fuerte y espero que no se perturbe la... Hola, Angélica. Bueno, no sé, yo creo que si hay preguntas, si alguien quiere hacer una intervención, yo de mi parte, hartas, porque mira, había... en realidad como que todos los temas en alguna medida que cruzaste, que tocaste, se han enunciado o profundizado unos más que otros con respecto al tema del deseo, el tema de la pulsión, el tema de la pulsión de muerte, el tema del fantasma, porque tiene que ver con la imagen quizás un poco con lo fantasmático y cómo eso también hay ciertas proyecciones a propósito del estadio del espejo. Pero me interesa rescatar, porque leí tu texto, el tema de la singularidad, porque me parece muy bueno, sobre todo el libro al cual tú te refieres, que lo habías compilado en conjunto, El ser para el sexo, que lo encontré fascinante ese. Y claro, y ahí como que un poco la tesis, pienso yo, quizás, me corrige si me equivoco, es que el cuerpo sexuado en tanto singularidad y por lo tanto en tanto una diferencia radical, o sea, diferencia de las diferencias, o sea, se puede pensar como algo, como una ontología. Yo avalo eso, por el tema de la materialidad, y bueno, y ahora me recuerdo el libro de Irigaray, Speculum, a propósito del ilemorfo y toda esta cosa que critica de Aristóteles, que es la materia y la forma, pero que en alguna medida Catherine Malabou como que recoge este tema de la materia para decir que la materia se da forma. Entonces hay una relación relacional, por decirlo en el concepto de relación entre materia y forma, que yo creo que Malabou lo recoge. Irigaray critica el tema en Speculum de esta tesis de Aristóteles, pero al mismo tiempo, si uno se pone a pensar en el mismo concepto de materialidad, y como ustedes lo trabajaron en este libro Sexo, o sea, Ser para el sexo, hay el concepto de materia, en tanto singularidad corporal, que es lo innombrable, porque toca con lo real de Lacan, entonces por lo tanto toca con el goce, entonces por lo tanto está en el límite de la representación, si uno entiende el concepto de representación de manera clásica, es decir, representar, volver a ser presente, hacer presente algo que está ausente,
esos dual, que todavía caen en este binarismo que un poco tú criticas en este artículo sobre la performatividad, y que un poco la crítica establecía Judith Butler, y bueno, y lo que estás diciendo ahora, que efectivamente tú quieres ir no a la performatividad de las imágenes, sino que contra la performatividad. Entonces, ahí yo creo que voy a ser un poco más quizás, no sé, yo creo que las corrientes feministas o de género, digámoslo así, que critican el esencialismo, yo no sé si... Yo siempre fui crítica de eso, porque también ponía en duda qué están entendiendo por esencia, ¿ya? Si uno está pensando algo fijo, un ser que es, o una relación con la naturaleza, entonces, claro, la materialidad del cuerpo podría nombrarse como desde lo orgánico, digámoslo así, que efectivamente, claro, estamos en una posición donde no se podrían pensar o sea, habría que hacer una crítica a la naturalización o a una esencia natural de los cuerpos, en este caso, y los cuerpos ligados a la mujer, ¿ya? Y también al hombre, digamos así. Entonces, por lo tanto, es todo un constructo. Y de esa perspectiva, ahí tú en el texto que habías enviado desarrollas esa idea diciendo de que ahí también se cae en un binarismo, es decir, o es naturaleza o es discurso. Y que un poco lo que dice Butler, que puede que haya quedado atrapada en el texto de Cuerpos que Importan con ese binarismo. Entonces ahí yo recojo este tema porque me parece muy interesante. Yo soy de ontológica, tú lo sabes, entonces a mí me parece interesante seguir pensando en una suerte de ontología que no caiga, o sea, una ontología como esta idea de singularidad que un poco yo creo que la trabaja Malabú con como una suerte de ontología, este libro de la contingencia, ¿cómo se llama? La ontología de lo El accidente, la ontología del accidente. Claro, claro, que el accidente en el fondo remite a esta idea como de lo contingente, y bueno, no tiene mucho que ver con el tema de la materialidad, pero sí estoy pensando en la singularidad, porque lo contingente también atiende a una cierta singularidad, porque tiene que ver con un lugar que va y que va sucediendo. Entonces, no sé, quizás a lo mejor desarrollar esa idea a propósito de lo que planteas con respecto al cuerpo que está al pie de la letra, un concepto de letra, de esa cifra, y ahí tú citas a Derrida, y la letra y la relación con el significante, que finalmente es un poco lo que habías dicho, como redondeando toda esta exposición, que me pareció muy buena, porque en realidad tiene que ver con que efectivamente en la imagen, tal como tú dices, y a propósito del tema de lo imposible y lo real, hay algo que se hurta siempre, y algo que es indescifrable. Entonces, de esa perspectiva, uno no puede darle un significado a la imagen de forma completa, porque incluso cuando yo lo he trabajado desde el punto de vista en las otras sesiones, cuando hemos visto extractos de películas, claro, es para ilustrar un poco cómo a veces cuando uno ve un film, o se acerca a una imagen, o se afecta por una imagen, tal como dices tú, y la imagen también nos afecta, nosotros somos afectados por la imagen, ahí empiezan también a correr ciertos fantasmas y deseos y goces que son inconscientes. Entonces hay una cierta subjetividad muy singular en la cual ni siquiera uno puede traducir eso que está viendo, porque la mirada ahí está velada, un poco el tema de la mirada que habla Lacan en el seminario 11, a propósito del velo y todo eso. Pero bueno, es eso como un comentario, preguntas, no sé, debate. Sí, no sé qué preferís, que ahora responda, o si hay igual algún comentario más en ese sentido, o como queráis. Claro, yo no he reparado tanto, diríamos, en la cuestión esta de la singularidad, pero efectivamente, bueno, sí que, diríamos, no lo he hecho explícito ahora, pero por eso os envié este par de textos, porque me parece que ahí sí que está más desarrollado y sin duda está detrás de lo que a mí me ha permitido ahora desarrollar este experimento, diríamos, ¿no? Esta hipótesis para pensar las imágenes como decía antes, ¿no? Es decir, equiparar las imágenes a los cuerpos. Claro, esa equiparación efectivamente comporta situar la imagen, he hecho referencia a ello en algún momento, situar la imagen en un régimen, diríamos, de singularidad, por decirlo así, ¿no? Ontológicamente hablando. Es decir, bueno, si pensamos en cuáles son las categorías
que se emplean habitualmente, se siguen empleando habitualmente a la hora de desarrollar un discurso ontológico, ¿no? De preguntarse acerca de la naturaleza de lo que es. Es muy difícil eludir, diríamos, ordenar, digamos, responder a la pregunta ¿qué es lo que es? Sin remitir a la lógica binaria que dicen aquí las categorías en su relación binaria y por tanto excluyente, segregativa, etcétera, etcétera, de universal particular, ¿no? Esas son las categorías que ordenan cualquier ontología de entrada, ¿no? Entonces, lo que observamos, diríamos, y lo que si procuramos una suerte de genealogía ontológica, ¿no? en el contexto del pensamiento occidental, ¿no? Y eso se hace, por supuesto, en términos eurocéntricos, ¿no? Si procuramos eso, lo que observamos es que, el cuerpo, a la pregunta ¿qué es el cuerpo?, diríamos, el abordaje ontológico del cuerpo siempre ha respondido a esa lógica binaria, ¿no? En que el cuerpo o bien se hace recaer del lado del universal o bien se hace recaer del lado del particular, ¿no? Esa es una arista del asunto. Otra arista del asunto es que ya en términos, diríamos, psicoanalíticos, lo que se hace manifiesto es que, diríamos, los tres cuerpos los tres registros del cuerpo de los que podemos hablar con Lacan, ¿no? Y que de alguna manera responderían de manera distinta, pero igualmente relevante a la pregunta ¿por qué es un cuerpo? Y por tanto que responderían ontológicamente, que dirían ontológicamente el cuerpo. Ontológicamente aquí iría entre comillas, por supuesto, porque diríamos el psicoanálisis precisamente se reivindica o reivindica para sí un discurso acerca del no acerca del ser, ¿no? Se rechaza todo tratamiento, diríamos, ontológico, pero bueno, vamos a hacer como si eso no fuera el caso, ¿no? Vamos a decir que por lo menos hay tres lugares o tres formas que el psicoanálisis lacaniano ofrece para decir el cuerpo al menos, ¿no? Y lo dice desde tres registros: el registro imaginario, el registro simbólico y el registro real, ¿no? Bueno, el registro imaginario es ese que nos permite orientarnos, primero de todo, remitiendo de nuevo al estadio del espejo, ¿no? al texto de Lacan en los escritos, permite otorgar al cuerpo una unidad imaginaria, constituirlo como una unidad imaginaria, ¿no? Pasamos de los movimientos, diríamos, desconexos, inconexos, fragmentarios del cuerpo del bebé, que mueve una pierna para un lado y la cabeza para otro, y en el que observamos, por tanto, que no hay una unidad, digamos, ¿no? Una unidad imaginaria. Pasamos de eso al momento en que, a través de la mirada, primero la mirada del otro, la mirada deseante, ¿no? La mirada de quien cuida, de quien está a cargo, de quien desea, ¿no? Ante la mirada de ese otro hay un primer reconocimiento, ¿no? Donde se dice, pasamos del moi al je, ¿no?
Bueno, ahí, diríamos, el cuerpo se inviste en esta unidad, diríamos, imaginaria. Y es ahí, curiosamente, donde observamos que el bebé pasa el cuerpo del bebé pasa de moverse de manera inconexa a, diríamos, desarrollar movimientos ordenados, ¿no? Y además, según una pauta que para los expertos en psicomotricidad está bastante bien, y en neurología infantil está bastante bien marcada y bastante bien establecida, ¿no? Bueno, lo que permite ese ordenamiento, diríamos, esa unidad imaginaria del cuerpo, esa unificación en lo imaginario del cuerpo, es la orientación, fundamentalmente la orientación espaciotemporal. ¿Sí? Observamos que cuando diríamos, esa unificación no se ha llevado a cabo plenamente, que no se lleva nunca a cabo plenamente, pero que decir, hay casos en que se lleva a cabo menos plenamente, por decirlo así, bueno, se observan también dificultades en el ámbito de la orientación espaciotemporal, ¿no? En la conquista, diríamos, de las coordenadas espaciotemporales. Y de ahí que, bueno, el trabajo psicomotriz, diríamos, apunte precisamente a acabar de conquistar esas coordenadas espaciotemporales, ¿no? Que por tanto no son innatas, como decía ni Aristóteles ni Kant, ¿no? Sino que se conquistan esas coordenadas. Bueno, hasta ahí el registro imaginario. El registro simbólico, de alguna manera, es el que nos permite conquistar no las coordenadas espaciotemporales, sino las coordenadas ético-morales, podríamos decir, ¿no? Son las que nos permiten orientarnos en este mundo en lo que hace a la Sittlichkeit, ¿no? Hegeliana, a los usos y costumbres, ¿no? Hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Hay cosas que están bien y cosas que no están bien, ¿no? Hay formas de estar aceptables y formas de estar inaceptables. Bueno, diríamos, ahí es donde se pone en juego en el registro simbólico, en el registro simbólico del cuerpo, es donde se pone de manifiesto si la estructura del sujeto es una estructura neurótica o es una estructura psicótica, ¿no? O perversa también, pero bueno, fundamentalmente sí es psicótica, ¿no? Porque lo que se conquista en realidad en ese ámbito, diríamos, en lo simbólico, cuando se conquista lo simbólico, lo que se conquista es la ley. Se conquista la ley. Y la ley significa el no. Se conquista el no. Si no se conquista, entonces lo que ocurre es que en términos lacanianos se forcluye el padre, ¿no? Lo que se forcluye es el padre. El término específico es forclusión. Bueno, eso, insisto, si el sujeto, diríamos, depende de la decisión del sujeto, adscribirse, diríamos, a la estructura neurótica o forcluir el padre y, por tanto, adscribirse a la estructura psicótica. Lo importante aquí es tener en cuenta que ambos registros, el registro simbólico o imaginario primero y el registro simbólico, la unidad, diríamos, simbólico-imaginaria, de alguna manera refleja, toma en cuenta, es cómplice de, está comprometida con la dicotomía universal particular. ¿Sí? Diríamos, cuando el sujeto está instalado en la estructura neurótica, plenamente instalada en la estructura neurótica, puede suscribir la norma en términos universales y a la vez concretarla en términos particulares. ¿Sí? Se orienta, por tanto, espacio-temporalmente y ético-moralmente en esos dos
en esas dos modalidades, en la modalidad universal y en la modalidad particular, ¿no? Bueno, hay un autor que antes en la presentación Lorena lo ha mencionado, que es Søren Kierkegaard, este pensador danés, que bueno, si habéis leído el texto sobre el cuerpo, la vulnerabilización del pensar, yo lo retomo ahí, ¿no? Porque es él quien me parece que de manera más clara, diríamos, reivindica esta dimensión singular o reivindica la relevancia ontológica de esta dimensión singular que habitualmente queda fuera, precisamente, del ordenamiento universal particular, ¿no? Bueno, Kierkegaard habla de esta dimensión de la fe, ¿no? Que no es subsumible ni al registro universal ni al registro particular, ¿no? Esta dimensión, diríamos, de la fe, de lo singular, en Kierkegaard se correspondería con la dimensión de lo real, con el registro de lo real en el cuerpo, según Lacan, y apuntaría a esta dimensión del goce, ¿no? El deseo, aunque efectivamente también se enzarza con el goce, por supuesto, y participa de esta dimensión de lo real, diríamos, es traducible a un orden universal particular. El goce, en cambio, no. El goce, en tanto que cifra de lo real, es radicalmente singular, es lo más radical del sujeto. Esta dimensión real, diríamos, precisamente es descrita por Lacan al final de su enseñanza como eso que no cesa de no escribirse porque no puede ser traducido al orden de lo simbólico imaginario, ¿no? Pero que está ahí operativo, que está ahí determinando al cuerpo y a las imágenes, diría yo también aquí, en tanto que sujetos. Es una dimensión de la subjetividad, diríamos, del cuerpo, que constituye el cuerpo y que constituye las imágenes que es necesario tomar en consideración, ¿no? Esa es la dimensión singular, esa es la dimensión, como digo, radicalmente singular. Lacan lo dice expresamente así, ¿no? El goce es lo más singular del sujeto. Y el goce, claro, es donde bueno, el amor es, diríamos, el afecto que permite que el deseo no se diluya absolutamente en el goce, ¿no? Y que devenga entonces finalmente un goce mortificante, un goce mortífero. Pensando en el 25 de noviembre, bueno, seguramente diríamos, lo que falta es amor, ¿no? En el caso de la violencia machista, ¿no? Pero ojo, perdón, Begoña, a propósito de mañana 25 y del amor, bueno, si nosotros nos regimos por lo que dice Lacan, tú sabes que Lacan define el amor es dar lo que no se tiene. A quien no lo quiere, a quien no lo quiere. Claro. Además. Además, entonces, claro, es como complejo dar lo que no se tiene porque ahí tiene que ver con la falta. Entonces, en alguna medida, si uno relaciona el tema de la violencia, que es un poco lo que hablábamos en la sesión anterior, el tema de la violencia intrafamiliar, es porque en alguna medida, y según las psicoanalistas feministas, como no Kristeva, sino que Elizabeth Grosz, sí. Claro, todas ellas, claro, en alguna medida hay una lectura con respecto a la pulsión de muerte, ¿ya? Y con respecto al fantasma en la mujer que se vincula con el abandono, que tiene que ver con la castración. Y en el hombre se vincula con el tema mismo de la castración, que tiene que ver con el tema del falo que lo representa la mujer. Entonces, si uno hace una lectura con la violencia intrafamiliar, uno podría decir,
de que la mujer y el concepto de amor que se tiene en tanto hombre como mujer es precisamente porque hay un fantasma fálico que la mujer lo representa como objeto fálico y que el hombre tiene miedo a perderlo, y al mismo tiempo la mujer se conecta con el miedo al abandono, que es una forma de castración. Entonces, cuando existe la violencia, es precisamente que en el amor se juega esa pulsión como que ni siquiera es autodestrucción, como lo diría Freud. O sea, si uno hace una lectura netamente de la pulsión como el deseo de no desear. Claro, pero yo creo que, diríamos, en esa declinación que tú estás planteando, diríamos que lo que se juega ahí de alguna manera es una consideración fetichista del amor, ¿no? Pero yo creo que, bueno, hay otra cuestión a la que yo justamente he hecho referencia en la presentación, diríamos, de esta idea de las imágenes deseantes, ¿no? El desarrollo de las imágenes como sujetos deseantes, que me parece que también es relevante a la hora de plantear desde esta dimensión singular del goce y del carácter, diríamos, mortífero del goce, ¿no? Que bueno, y mortificante son dos caras de la misma moneda, finalmente, que es precisamente que el goce del otro se hace insoportable en tanto que goce otro. Quiero decir, el goce del otro es siempre insoportable, ¿no? Uno tiene ganas de matar al vecino o a la vecina porque goza, no sé, en el caso de violencia racista, porque goza comiendo curry. No sé, me pongo un ejemplo ahora muy rápido, ¿no? En el caso de la violencia machista, yo creo que hay una intensificación de esa otredad, por decirlo así, una intensificación de esa singularidad que hace que ese carácter insoportable se magnifique. Y si tomamos en consideración cómo Lacan describe el goce femenino, precisamente, que ya sabemos que no remite a cuerpos de mujer, diríamos, al sujeto mujer, a cuerpos de mujer. El goce femenino, diríamos, cualquier sujeto es candidato de goce femenino, del mismo modo que cualquier sujeto es candidato de goce masculino, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres en este mundo que se erigen en falo en cualquiera de sus prácticas, de relaciones amorosas, pero también relaciones laborales, relaciones colectivas, etcétera, etcétera. Bueno, lo significativo aquí es la otredad, diríamos, superlativa del goce otro femenino, en el que reside precisamente ese carácter radicalmente singular que enfoca, diríamos, como una linterna, diríamos, de faro, ¿no? A la falta del otro, ¿no? Que irremediablemente enfoca, ilumina, pone luz, hace ver la falta en el otro, involuntariamente, sin intención, pero hace ver la falta en el otro. Esa insoportabilidad, diríamos, que a tenor de, como yo entiendo lo que plantea Lacan, solo se atenúa, diríamos, ¿no? Con el amor. Es lo único que permite que ese goce, esa dimensión radical del goce, transcorra como un río, ¿no? Fluya hacia el deseo, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir a lo que planteabas. No, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, inquietud, quiere comentar para que se abra el debate, para no estar haciendo un ping-pong de diálogo? Sí, algo que no se haya entendido, algo que no haya sido suficientemente claro por mi parte.
Renzo. Sí, primero, bueno, buenas tardes con todas y todos y gracias por el diálogo en esta tarde. Sí, Begoña, tengo una duda respecto a que, bueno, me quedaron claras tus ideas sobre el dimorfismo dentro de las imágenes, pero sin embargo, cuando mencionas a Simondón, ahí me di un giro totalmente a lo que venías hablando antes, ya que Simondón hace una crítica muy fuerte respecto a la noción del dimorfismo y frente a la materia y la forma, porque él lo traduce como información, como tal, ¿no? Entonces, frente a esto, ¿tú cómo ves las ideas simondonianas, ¿no? Ya que mencionaste imaginación e invención, con respecto a esta construcción de goces, ¿no? Que para Simondón tampoco tiene mucha relevancia, ¿no? Porque él lo ve como una construcción mutua, en que somos sistemas metastables, sistemas abiertos, en la cual yo no me separo uno del otro, somos una relación de individuación, ¿no? De forma e información, como lo dicen, ¿no? En ese sentido, entonces, ¿cuál es tu mirada, ¿no? Respecto a estas nociones que tienen que ver más con estos sistemas metaestables, ¿no? Entre la imagen, el goce, el individuo, que creo también de cierta manera, creo yo, responde un poco a la pregunta que te hiciste, ¿no? Sobre qué surge como potencia también al insertarse uno dentro de esta observación y construcción, ¿no? Cuando mencionas la pregunta del desgaste, sobre todo, ¿no? De esa transformación de información en energías, ¿no? ¿No? Que Simondón la deja clara también en su tesis sobre la individuación, ¿no? Eso más que nada, que me tenía un poco esa duda en tu charla. Y muchas Claro. gracias nuevamente. No, a ti, a vosotras. Yo soy una lectora novel en Simondón. Quiero decir que no soy una experta en Simondón. Lo que me ha interesado de Simondón para esta ocasión es que Simondón piensa la imagen, como he dicho, como cuasi organismo, ¿no? Y que la sitúa precisamente como elemento que contribuye a todo proceso de individuación psíquico-social, ¿no? Y por tanto como elemento que contribuye a la conformación, léase transformación del medio, ¿no? Eso es lo que me ha interesado, diríamos, muy concretamente de Simondón. Me consta que, bueno, que va a ser necesario. Hay otra idea por ahí, diríamos, cuando Simondón, diríamos, identifica estas 4 fases con relación a la conformación de la imagen, la primera es una que también me interesa muchísimo, bueno, todas me interesan en realidad, pero la primera especialmente porque considera la imagen desde su condición motriz, ¿no? Y eso me interesa mucho porque yo entiendo el deseo, que no es un término que desarrolle Simondón, aunque lo utiliza, pero no es un término central para él, aunque sí es central para él la dimensión afectiva de las imágenes, eso sí. La cuestión de la motricidad, del movimiento, del poner en movimiento, me parece muy interesante porque yo pienso el deseo con Hegel en esos términos. Es decir, el deseo para mí desde Hegel no dice solamente una estructura ontológica, sino también dice un motor de lo que es, ¿no? Es decir, es el motor de la dialéctica finalmente en Hegel, ¿no? El deseo. Entonces, esa dimensión, diríamos, esa característica motriz
o esa fase, diría, ese momento de lo motriz en la conformación de las imágenes y por tanto en la conformación, en la individuación psíquico-social, me parece muy relevante, muy relevante. Permíteme una última, que justamente No, claro. esa noción de motricidad, Simondon quiebra lo ontológico por ontogénesis. Claro. Es una continuación, una evolución. Y eso es lo interesante en Simondon, ¿no? Que esa pasividad la rompe y dice, no, esto es una evolución constante y una evolución en un sentido de feedback, de retroalimentación entre formas, imágenes, símbolos, bueno, y que lo ve como una noción de información. En aquel tiempo la hacía Claro. Claro, pero ahí está muy bien. Lo que pasa es que yo ahí tengo un problema tanto con Simondon como después con Deleuze y Guattari y también con los ciertos feminismos contemporáneos neomaterialistas. Estoy pensando en Donna Haraway, estoy pensando en Rosy Braidotti, ¿no? Tengo un problema con eso porque para mí la negatividad es fundamental. Quiero decir, yo insisto en que mi manera de hacer articular el deseo es... por eso, y lo he dicho también, o sea que todas las cartas sobre la mesa. El referente para mí es Hegel, ¿no? Entonces, en Hegel, el deseo, y por eso diríamos cito a Malabú y no cito a Rosy Braidotti, por ejemplo, ¿no? El deseo para mí es, diríamos, la negatividad informa el deseo, no hay otra forma de pensarlo. Mientras que, claro, ya en Simondon irremediablemente, indudablemente en Deleuze y Guattari, en Cuerpos sin órganos, por ejemplo, el deseo, la articulación del deseo ahí es una articulación radicalmente positiva, no hay negatividad de nada, lo dice tal cual, no falta nada, la falta no es, no integra ningún aspecto de la ontología, ¿no? De lo que es, no dice para nada lo que es, ¿no? Entonces, bueno, eso lo que observamos en los feminismos, diríamos, materialistas, estoy pensando, como digo, en Haraway o en Braidotti, es que todo fluye. En Haraway se habla del continuum, en Braidotti igual, ¿no? A mí, teóricamente, diríamos, pero también, no solamente teóricamente, experiencialmente también, eso me plantea un problema importante, ¿no? Entonces, es una dificultad, digamos, un problema estructural, como digo, ¿no? Porque ¿qué haces? ¿Dónde va a parar la negatividad? ¿No? ¿Dónde va a parar la negatividad? Entonces, me interesa, como decía, plantear la dimensión material, afectiva y ecológica de las imágenes en tanto que imágenes deseantes, pero esa dimensión ecológica que yo creo que es la que me permite pensar Simondon cuando habla de las imágenes como cuasi organismos y me permitirían pensar seguramente Deleuze y Guattari, esa dimensión me plantea un problema con relación a la filiación, diríamos, simondoniana o deleuziana del asunto, precisamente porque yo necesito hacer valer una negatividad que están ausentes del planteamiento simondoniano y deleuziano, o también podríamos pensar en la noción de autopoiesis de Varela y Maturana, ¿no? Estaríamos en el mismo sitio, diríamos. Entonces ahí estoy yo intentando ver cómo hago eso, ¿no? Cómo plantear una ecología, diríamos, ¿no? Por eso he hablado de interdependencia, ¿no? Porque ahí me parece que sí la negatividad se puede hacer valer, ¿no? Ahí pensaríamos más, bueno, en planteamientos contemporáneos en lo que está trabajando ahora mismo Judith Butler, por ejemplo, ¿no? Bueno, hasta ahí no sé si te he respondido, Renzo. Pero bueno, muchas gracias por las preguntas y por ayudarme a pensar. Que así vamos pensando en conjunto, que es de lo que se trata. Es un pensamiento ecológico que está muy bien. Sí, yo también adhiero a bueno, también soy bastante hegeliana, tú lo sabes. Y claro, creo que para mí el tema me complica porque para mí el tema de la negatividad con respecto al deseo tiene que ver con la figura de la relación, con el concepto de relacionalidad, que tú también lo reconoces. Entonces, porque hay una movilidad y el deseo no es estático. Y bueno, el concepto de relación yo
yo lo nombré en el programa del curso, que es un concepto que es clave para poder entender, porque no es interseccionalidad, no es imbricación, es relación. Y la relación permite, o sea, lo dialéctico, o sea, la negatividad, incluso en términos ontológicos, que no es ser, sino que el ser al mismo tiempo no es, porque va siendo, y en ese va siendo hay un proceso que es relacional. Entonces, claro, cómo es complicado pensar desde, como tú bien dices, desde Deleuze y todas estas feministas materialistas, que no dan cabida a eso que se hurta, o a esa relacionalidad, porque está todo positivado. Entonces, es complicado teóricamente y es complicado también, es verdad, existencial, o sea, experiencialmente, porque uno trata de que la teoría también se relacione con la praxis. Entonces, yo en ese sentido adhiero absolutamente con el tema hegeliano, fundamentalmente, y sobre todo a propósito que nombrabas de esta idea de lo universal y lo particular, que en realidad son como dos regímenes que ordenan un poco el ámbito como ontológico, por decirlo de alguna manera, o el ámbito del ser, ¿no? Pero finalmente que Hegel, cuando trabaja lo universal y que ese universal se particulariza en una singularidad, él está haciendo un ejercicio relacionado entre lo particular, lo singular y lo universal. Claro, y que uno podría pensar, pensando en un Hegel que no se le ha hecho mucha justicia, que es absoluto, que es totalitario, porque solamente se hace una lectura de Hegel desde que él habla desde universales, el espíritu absoluto, pero para llegar, hay un proceso dialéctico de negatividad y relacional que no están separados. Entonces, finalmente, él no se puede pensar en un Hegel binario. Y por eso insisto con lo que tú dices en el tema de la singularidad, porque ahí en esa singularidad radical uno podría pensar la diferencia, o sea, y tú lo dices, que es una diferencia sexual, pero se rompen las categorías binarias, porque uno está acostumbrado a una episteme de lo uno, y de lo uno y lo otro, y en esa episteme de la mismidad, que tiene que ver con la identidad, con la identificación a algo, y que muchas feministas y teorías de género al final siguen buscando la identidad, y quizás pensar desde la diferencia, pero no la diferencia como lo otro de la identidad, porque seguir manteniendo este binario, sino que pensar la diferencia radical, que es diferencia de las diferencias. Entonces ahí está la singular, me parece súper interesante, porque ahora, claro, es romper epistemología, hay una ruptura epistemológica que permite también pensar de otra manera la diferencia, porque se tiende incluso a pensar que la diferencia de los sexos es hetero, hombre-mujer, entonces sigue pensando desde lo heteronormativo. Entonces, ¿cómo pensar las diferencias y yo creo que ahí el tema de la negatividad y la relación es una categoría clave para poder articular esto y pensar desde esta singularidad radical, digámoslo así. Me parece como muy buena la idea, la propuesta. Eso. Claro, yo recuerdo una vez escuchando una charla de Catherine Malabou precisamente, ¿no? Y ella, que es tan clara, ¿no? Cuando explica las cosas, a mí me encanta porque, bueno, es como tan... Explica lo más difícil. Ahora iba a poner un ejemplo futbolístico, pero no lo voy a poner. Porque hay veces, ¿no?, que se habla de los futbolistas o algunos esportistas o algunas y estoy hablando en catalán, y algunas deportistas que hacen lo sumamente difícil parecer tan fácil, ¿no? Y Catherine Malabou me parece a veces que, bueno, sobre todo cuando explica Hegel, que hace lo más difícil parecer tan fácil. Y en una ocasión, escuchándola, recuerdo que decía, bueno, claro, el problema que tiene Deleuze, o el problema, diría yo ahora, el problema que tiene cualquier planteamiento que se pregunte acerca del ser, ¿no?, que tenga aspiraciones ontológicas, podríamos decir, ¿no?, aunque el resultado no sea tal, ¿no?, aunque resulte en una problematización de la ontología, ¿no? Pero cualquier planteamiento que parta de esta pregunta acerca de qué es el ser, claro, puede tomar en consideración la negatividad o no. Deleuze no toma en cuenta la negatividad. Pero claro, precisamente entonces Malabou pregunta, bueno, eso plantea un problema, porque ¿cómo llegas al movimiento?
sin la negatividad, ¿no? ¿Cómo llegas a la transformación sin la negatividad? ¿Cómo llegas a la revolución sin la negatividad? ¿No? Y claro, y ella decía, bueno, es por eso que Deleuze finalmente se vio obligado a rescatar una trascendencia, por más inmanente que sea esa trascendencia, pero por más por más que Deleuze se esfuerce en hacer trabajar, en poner a trabajar esa trascendencia en un ámbito inmanente, ¿no? Bueno, Deleuze se ve obligado a recurrir a algo, diríamos, a una dimensión trascendente, ¿no? Que claro que no es ni el motor inmóvil de Aristóteles, ni el dios de los filósofos medievales, ¿no? Pero sí se ve obligado a recurrir a una trascendencia. Bueno, a mí me pareció meridiano el análisis de Malabou y estoy completamente de acuerdo con ella, ¿no? Esa es la solución que debe tomar Deleuze a la hora de, diríamos, resolver el problema del movimiento cuando no suscribe la negatividad. Lo que observamos en los feminismos neomaterialistas, de nuevo pienso en Haraway, su noción de continuum, o pienso en Rossi Braidotti también, que tiene, como sabéis, un arraigo absolutamente deleuziano, ¿no? Claro. El problema que yo observo ahí, bueno, es que finalmente esto es algo que no es tan manifiesto, pero que empieza a ser considerado ya en la bibliografía secundaria. Lo que observo ahí es una suscripción o una adhesión a un cierto darwinismo, ¿no? Es decir, no sé si me atrevería a plantear que, diríamos, se hace valer aquí una noción de progreso, ¿no? De mejora, de superación, ¿no? Por ejemplo, pensando lo humano, ¿no? Pero sí me parece que se hace valer una cierta noción evolucionista del ser, ¿no? Es decir, que hay un cierto darwinismo aquí que está operativo. Bueno, en Haraway sin duda, diríamos, este continuum de alguna manera me parece que apunta ahí, y en Braidotti también, y habría que ver si en Deleuze no es también así. Bueno, hasta ahí lo de la negatividad, que podríamos seguir, pero bueno, que es un problema teórico, de alcance teórico, sin duda. ¿Alguien tiene más preguntas? ¿O alguien quiere hacer una intervención, comentario? No, yo... Buenas tardes primero. Buenas tardes. No sé por dónde empezar porque... pero voy a empezar por mi objeto, por ejemplo, de búsqueda por una pregunta de investigación. Estoy con interés en investigar, y de hecho estoy empezando en eso, la cuestión de las mujeres en situación de calle. Entonces, para pensar en eso, empecé a pensar en la cuestión del cuerpo. Y ahí llegué a Butler y encontré como que súper interesante esta noción de abjecto y forclusión,
porque igual eu vengo de la práctica, ¿no? Eu trabalhei também com pessoas em situação de calle e me encontrei super interessante e muito inteligente a forma como Butler hace essa conexão. Bueno, y claro, y ahí voy desconstruyendo eso, leyendo Lacan también, un poco más, en fin. Y ahí llego a tu texto, donde dices la cuestión de lo imposible de pensar el cuerpo. Y eso también me encantó porque creo que habla, no sé si estoy correcta en mi pensamiento, pero quizás habla también de una cierta negatividad, pero também habla de uma certa inventividade que exerce, em la verdade, mi interesse, como que a resiliência, a questão da resiliência dessas mulheres, porque as investigações sobre elas sempre suelen venir, ou quase sempre, ou há muita produção com relação à saúde mental, as adicções, e sempre como que lo negativo, pero no ese negativo que resiliente, pero un negativo que en fondo la encarcela casi siempre en la misma queja. Entonces, mi cuestión va más en el sentido de bibliografías o referenciales que me pueden ustedes indicar, no sé, pero por ahí va mi cuestión. Así, estoy pensando mucho esa cosa del cuerpo. Creo que lo que hablaste de Haraway me hizo mucho sentido. Estoy también como que buscando, leyendo mucho, porque pretendo o tengo la intención de escribir y tejer un marco teórico desde el feminismo, pero estoy pensando también de cuál feminismo, porque estamos ahí, como ustedes ya dijeron, esa cuestión muy que también encarcela la mujer en la cuestión de la violencia y como que se fuera solo eso y nada más. Y ahí mi pregunta es, ¿dónde está el resiliente de eso? No sé si me hice claro, pero... Sí, sí. Muchas gracias por lo que planteas, que es muy importante además. A ver, yo escuchándote, lo primero que pienso es en toda la bibliografía que hay, que de alguna manera, diríamos, bueno, también firma Judith Butler con relación a la vulnerabilidad, a la noción de vulnerabilidad, ¿no? Adriana Cabarero es la primera autora que de alguna manera habla de la vulnerabilidad, y luego Judith Butler, bueno, hay este libro que se pudo editar aquí en Barcelona, ¿no? Que resultó de unos diálogos que organizamos, que invitamos a Judith Butler y a Adriana Cabarero en el 2011 y vinieron y hablaron precisamente de eso, de vulnerabilidad, ¿no? Lo que ocurre es que poco a poco se ha ido viendo o se ha ido problematizando esa noción de vulnerabilidad, porque hay que tener mucho cuidado en no incurrir en una vulnerabilización de los sujetos. Entonces, ¿cómo articular la vulnerabilidad como condición ontológica universal sin que eso comporte es decir, sin tomar en consideración la dimensión no solo particular de la vulnerabilidad, sino también singular de la vulnerabilidad, ¿no? Porque diríamos, eso comporta desconsiderar a las mujeres en la calle como sujetos de decisión, como sujetos autónomos, como sujetos, por más que estén, como diría yo con las imágenes hoy, ¿no? Por más que estén a la espera de agencia. Pero no se trata de negarles la agencia,
A lo mejor hay que pensarlos en esos términos. Son cuerpos, sujetos, imágenes, decía yo, ¿no? Cuerpos sujetos a la espera de agencia, no son sujetos pasivos, son sujetos pacientes, padecientes, podríamos decir, ¿no? Eso es lo que decía yo de las imágenes. Pero no son sujetos pasivos. Entonces hay que mucho cuidado a la hora de... Es decir, si eliges trabajar desde un marco teórico centrado o alrededor de la noción de vulnerabilidad, hay que ir con mucho cuidado en no incurrir en el, a mi entender, error más que teórico de situar a las mujeres en un lugar de sujetos pasivos, ¿no? Y de vulneración también, porque... Sí, Claro, Claro, muy de claro, acuerdo. absolutamente. porque Claro. finalmente a veces en eso se incurre que la vulnerabilización son vulnerabilizadas y terminan siendo victimizadas. Entonces, efectivamente, tal como dices tú, son sujetos pasivos y no son sujetos agentes. Entonces, hay un roce ahí que teóricamente y metodológicamente habría que tener cuidado. Claro, yo creo que a lo mejor, bueno, no sé, podemos hablar, pero esta noción de sujeto padeciente que me he inventado yo, diríamos, igual te podría servir, igual te puede servir para desarrollar lo que quieres desarrollar, ¿no? Como sujeto en espera de agencia, que no quiere decir que sean pasivos, quiere decir que están a la espera de agencia. O sea, todas las mujeres que están controladas por sus maridos y en sus casas, precarizadas absolutamente, dependientes absolutamente, no son sujetas pasivas. Son sujetas que padecen, ¿no? Que están a la espera de agencia. Es otro lugar, diríamos, ontológico que se les atribuye entonces, ¿no? No sé, hoy por ejemplo leía una noticia hoy, ahí, como sabéis, en España se acaba de plantear de presentar un anteproyecto de ley sobre libertad sexual. Y una de las cuestiones que se están problematizando ahora, antes de que se apruebe, diríamos, ese anteproyecto de ley, es el estatuto que se otorga a las trabajadoras sexuales, ¿no? Porque es decir, porque se criminaliza el trabajo sexual, sin más, ¿no? Con lo cual no se toma en consideración no solo que el trabajo sexual de adultos no es ilícito ni ilegal en España, sino que se está, con esa criminalización se está de nuevo negando esa, diríamos, se está negando a esas mujeres el estatuto de sujetos, ¿no? Capaces de agencia, ¿no? Tomar una decisión aquí también es una agencia, también es una muestra de agencia, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, te diría que lo que se me ocurre ahora es esto, es ver cómo trabajar desde un marco teórico en el que se desarrolle la noción de vulnerabilidad, pero a la vez con en esa perspectiva crítica, ¿no? Diríamos, hacer operativa la categoría de abyección puede ser interesante siempre y cuando no se fetichice la posición de abyección, ¿no? Porque de nuevo estaríamos entonces observando ahí una suerte de deriva hacia un goce mortificante, ¿no? Incluso hacia una posición de perversión, hacia una estructura perversa, ¿no? Diríamos, ponerse como abyecto a plena disposición del otro, ¿no? Del otro que goza plenamente con uno, diríamos, ¿no? Bueno, yo creo que tienes dos caminos posibles a recorrer desde ahí. Y hay que ver entonces cómo puedes elaborar de manera crítica esa relación o esa atribución de agencia al sujeto, ¿no? Porque yo creo que no sirve la dicotomía agente, es decir, sujeto activo, sujeto pasivo. No sirve esa dicotomía, se queda corta para teorizar la experiencia que tú estás planteando. Se queda corta. Las mujeres en la calle no son sujetos activos ni sujetos pasivos, son otra cosa, ¿no?
habría que ver hasta qué punto en realidad esa dicotomía no sirve para nadie, ¿no? No sirve para ningún sujeto. Pero hay sujetos, como esas mujeres en la calle, que ponen en evidencia y que hacen necesaria, que obligan a una reconsideración de esa dicotomía, a una crítica de ese planteamiento dicotómico, ¿no? Sí, exacto. Es eso que estoy intentando plantear, así como que salir de este lugar, ir a o sea, y poner también la cuestión porque si no se puede pensar el cuerpo, al menos ponerlo en conversación. Así. No, claro. A ver, yo cuando afirmo que no se puede pensar el cuerpo, lo que quiero decir en realidad es que no se puede reducir a las categorías del pensamiento. Por más que permanentemente estemos intentando reducir el cuerpo a las categorías del pensamiento, pero cuando lo hacemos hay que tener claro que eso comporta una violencia. ¿No? Esa es la cuestión. Sí, me gustó mucho ese planteamiento. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias por leer y por compartir y por mover las ideas. Bueno, son las 9, Begoña, ya creo yo. 9:06. Sí, 9:06. Sí, acá son las 5:06, como se terminaba la cosa. Oye, te quería agradecer infinitamente, fue maravillosa la ponencia. Al contrario, agradezco yo soy quien agradece. Muchas gracias por la invitación de nuevo, por los comentarios, por la discusión, por todo. Muchas gracias, de verdad, porque es que yo creo que si no, no me habría puesto a pensar las imágenes, así que, mira. Hay un deseo que se empezó a mover. Sí, total. Muchas gracias. Ya, Begoña, besitos grandes, estamos Beso. en contacto y saludos a tu familia todo y reitero las gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Saludos a todo el mundo. Cuídense mucho, por favor, donde estén en este planeta, cuídense mucho y eso, y que vaya muy bien todo, mucha suerte y nada, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Chao, gracias, chao. sí, a todo el mundo. Chao. Gracias. Chao. Gracias.